¿Por qué no comenzamos hablando de qué es la distribución y de qué se trata y qué involucra? Va. Sí. ¿Ya? ¿Así? Sí, así. ¿Ya empezaste? A ver, la distribución. ¿Qué es la distribución? Siento que la distribución apenas, ¿no? Como que en la industria se empieza, no sé, a tomar un poco de valor. Siento que es un poco un neologismo, ¿no? De los últimos años. Yo llevo distribuyendo 10 años. Entonces, creo que justo cuando yo empecé, mucha gente cuando les contaba qué hacía no sabían qué era la distribución. Entonces es algo bueno, ¿no? Que a lo largo de los años como que ha ido floreciendo de alguna forma porque ha tenido mucho valor también, porque obviamente, por ejemplo, se producen 250 películas en México y de esas 250 se distribuyen 90. Entonces, obviamente, es, ¿no?, un gap grande el que implica que muchas películas se quedan encajonadas. Ah, mierda, al año se hacen 250 Es un aproximado y mexicano se distribuyen, pero claro, cuando dices se distribuyen 90, ¿a qué te refieres puntualmente con que se que distribuyen? salen en cines. O sea, que tienen una exhibición. Puede ser en cines o en plataformas. Pero ¿tú crees que eso tiene algo que ver con la calidad de las películas y su estilo y todo, si pueden llegar a una audiencia masiva? No, digo, sí, creo que son varios factores. Primero, o sea, algo importante es que en México estamos en un gran lugar en relación a los fondos, porque tenemos mucho acceso a, ¿no?, como estímulos, fondos para poder producir. Y eso genera mucha más producción. Entonces, justo, ¿no? Es demasiado contenido que al final de cuentas no da como abasto para que se pueda como distribuir. Otro de los factores es, como dices, somos muy pocas distribuidoras las que existen. ¿Cuántas hay aquí en México? O sea, no tengo el dato específico, pero entre 15 y 25, algo así, entre independientes y majors, que ya son obviamente como Universal, Paramount, incluso las mexicanas como Videocine, Corazón, que son como de películas más comerciales. Pero cuando hablas distribuidoras Universal y eso, ellos también agarran proyectos mexicanos así. Algunos. Sí, ¿como Sí. cuál? Que tengas memoria. Pues de terror, varios de terror. ¿Como cuál fue la última? Ah, Tipo esa de la del hospital. Párvulos. No, ¿Cuál? no, Párvulos no. No, la de la hora de la no sé qué, Ah, que es una enfermera, sí. algo así. No sé, eso, o sea, sí Creo hay que era de Sony. pequeños casos que la agarra. Como muy comerciales. Ajá. Claramente sí mueven mucho más, o sea, como Claro. contenido Y buscan masivo, buscan extranjero cosas. y gringo, sobre Claro. todo, ni siquiera. Oye, pero espérate, entonces, ¿qué significa puntualmente que se distribuye una película? A ver, distribuir una película, la parte más romántica, que es lo que más disfruto, es la curaduría, ¿no? Ir a festivales, pensar en cómo va seleccionando y haciendo como una línea editorial en relación como a... Yo trabajo en Pimienta Films, que es una productora que lleva 18 años como productora y llevamos 5 distribuyendo. Obviamente tiene una línea editorial como muy enfocada pues, en cine de autor, independiente, festivales. Entonces, pues eso, ¿no? O sea, como que esa es la parte romántica donde vas y seleccionas, armas un line-up anual de qué películas vas a, ¿no?, acomodar pues en tu año. Y luego, pues a partir de ahí son como muchas cosas. Lo más aburrido y lo más frustrante es la negociación con los cines, que obviamente estamos todo el tiempo pues negociando con las exhibidoras comerciales, quienes nos tratan no muy bien, porque es cine de autor independiente. Claro, los ponen como en Casa de Arte aquí en Exacto. Ciudad de México. Y sobre todo es eso, ¿no? Pues siempre es como rogarles por una fecha de estreno, ya que te la dan y que te la movieron 3 meses porque no había espacio, porque nunca hay espacio para este tipo de cine, es que pues luego les pides 20 salas y te dan 3, ¿no? ¿Cuánto es lo normal de salas que te dan para una película chiquita en México? Lo normal de salas que te dan para una, pues más, o sea, depende, pero si es un documental, por ejemplo, Claro, que no lo ve o nadie. sea, 5 salas. Y esas El 5 salas Eco, duran 1 o 2 semanas. una. Una semana. El Eco de Tatiana Hueso, por ejemplo, sí logramos extenderla a 10 salas con Cinépolis, otras tantas con Cinemex. Ahora, pero ¿qué es lo que define una película? Bueno, hay muchas cosas aquí que abarcar, pero
¿qué es lo que define que una película lee en 20 salas o 10 salas? Si estuvo, vamos a suponer, estuvo en un festival importante y le fue súper bien, premio al público, qué sé yo. Pues eso, o sea, creo que obviamente, o sea, como que el factor principal es que sea un título con potencial taquillero, con cast, ¿no? Más comercial. Entonces, por lo mismo, el cine independiente pues, se queda un poquito fuera, pero claramente esas negociaciones las hacemos, ¿no? Como estuvo estrenó en Morelia, tuvo premios, está en los Arieles, entonces como que pues vas usando tus cartas como para negociar. Pero eso en verdad les importa. No mucho. No mucho, ¿verdad? No mucho. Y luego, a ver, para regresarme un poquito, o sea, como son muchas cosas, pero cifras, ¿no? Por ejemplo, te hablaba de esto, de que se estrenan 93 películas al año mexicanas, de las 250 producidas, porque hay poco, o sea, justo como espacio en las exhibidoras, incluso ya en la Cineteca, que obviamente es nuestra casa y todo bien con la Cineteca y somos principales aliados, pues hay mucho contenido, ese es el tema, que hay una sobresaturación de contenido, entonces no hay espacio tampoco, sobre todo en los cines independientes, para llenarlo. Cine Tonalá, que queremos mucho, y Pimienta es socio también, pues es una sala, entonces obviamente no puedes acomodar tantas películas en una sala, no te caben, entonces es complejo, ¿no? En ese sentido. Y entonces, o sea, ¿qué esperanza? Bueno, espérate, vamos a aclarar algo que me quedó de duda. Entonces, tú me dijiste cómo llegas a elegir una película yendo a festivales, pero en verdad la distribución como tal, ¿qué significa? Significa que si tú diriges una película, necesitas un acompañamiento de un experto, experta, ¿no? Distribuidora, para que te coloque tu película y que la posicione en el mercado con una campaña, porque también hacemos campañas. Entonces está también toda esta parte donde empezamos, obviamente, a rebotar ideas, ejes de comunicación, se vuelve, ¿no? Una estrategia de marketing también. Yo tenemos como en Pimienta equipo de comunicación y marketing, eventos. Entonces, pues justo, o sea, es como invertir dinero, también, o sea, gracias a los fondos de Ficine, que mi modelo financiero para el cine mexicano está basado en eso, es que, pues eso, sobrevivimos porque tenemos dinero para gastar, porque es muy duro, pero también justo del 100% de la taquilla, solo el 4.3% representa el cine mexicano. Entonces, es una locura, ¿no? O sea, tú te puedes gastar un chingo de dinero y al final de cuentas no lo vas a recuperar, porque nadie ve cine mexicano. Y de ese 4.3%, no sé bien, pero siento, o sea, bueno, se supone, más bien no tengo la cifra exacta, pero 3 y cacho % es cine comercial, ¿no? De películas de Omar Chaparro. Claro. El candidato Claro, honesto. los Derbez y esa mamada. Entonces queda nada, Sí, de nada. Ya nos estamos deprimiendo, pero espérate. Sí. Ok, distribuidora entonces elige las películas en festivales de cine u otros métodos y entonces hace que llegue la película al cine y además hace la estrategia de mercadeo para que la vea la gente. Exacto. Eso es básicamente lo que ustedes hacen. Exactamente. Y poniendo eso un poquito en cuenta, vamos a hablar de los números entonces. Te estás hablando de que el 4.3%, o sea, si decimos que a unas películas chiquitas le dieron 10 salas, ¿qué estamos esperando en ganancias con eso? Poco dinero. O sea, serán que, 2,000 asistentes, menos de, o sea, 40,000 pesos. O sea, 2,000 asistentes es algo normal, promedio. Es menos. bajo, pero Es bajo. para 10 salas independientes de una película, pues sí, pequeña. ¿Tú me pudieses mencionar películas que distribuiste últimamente, a ver si las vi? Vi esta de Guerra de Leche. Amor y Guerra. Ajá, Amor y Guerra, Pero eso no la distribuiste. Yo ayudé con los fondos, pero no. ¿Cuál otra que ya viste No, a ver, yo últimamente? estrené Memory de Michel Franco a principios de año, Lluvia. Pero bueno, esa tenía con Jessica Chastain, ¿no? Eso sí Digo, tiene un nos poquito... fue mejor, sí. ¿Cuántos espectadores puede tener esa película? Tuvimos 28,000 espectadores. Entonces 28,000 es algo bueno. ¿Cuántas salas fueron? Pues es algo bueno, medio. pero Bueno, no y para llenando- el tipo de película, sí esperábamos más. Como que el éxito de una película tendrían que ser 30 millones. También, obviamente, Claro, pero... está difícil. Pero mexicana, ¿cuáles logran eso? Que si Godínez versus Mis Exacto, Reyes. solo esas.
Entonces, si yo tengo una película chiquita y quiero buscar un distribuidor y no la viste en un festival, ¿qué otra manera hay de llegar a un distribuidor? Pues son muchas relaciones. Creo que lo que siempre digo que vale la pena que consideren directores, productores, es que empiecen a mover sus películas desde los primeros cortes, como de un work in progress, aplicar a mercados, está Ventana Sur, Guadalajara tiene Guadalajara Construye, Impulso Morelia, porque entonces ya empieza, ¿no?, a tener como un lugar también en estos espacios de exhibición donde ya hay un foco alrededor de, para que distribuidores y demás, o sea, personas Claro, clave entonces la vean. tenemos opción 1 festival, opción 2 mercados, hay opción 3, 4, 5, ¿cuáles pudiesen ser? Acercamientos así Pues, randoms, sí, hay que sirven. mandar un mail. Pero eso sirve en verdad. A mí Muy no me poco, gusta que lo claro. hagan. Como que sí se siente muy informal y Y entonces, ¿qué otra opción tenemos si no nos aceptaron en festivales ni mercados? pues la autodistribución, o sea, al final de cuentas es eso, como tratar de hacer una red de contactos como en exhibidoras y hacer, ¿no?, como un enlace directo sin pasar por una distribuidora. También hay gente que pues sabe de distribución y es experta de distribución y aunque no trabaje en una distribuidora formal, puedes, ¿no?, contratarla para que con su know-how de Como un todo ese freelancer que mundo, te resuelve exacto. eso. Y por ejemplo, si yo quiero hacer una de esas autodistribución como en Amazon Prime que te dejan montar tu película, ¿no? Eso sirve Está muy difícil. porque al final tienes que pagar para verla si estés suscrito, ¿correcto? Sí. ¿Y cuánto puede costar una película? ¿4 o 5 dólares? ¿Eso es transaccional? ¿A eso te refieres? Sí. Es como TVOD, ¿no? Ajá, claro. Sí, digo, ahí también es todo un mundo. Es aún más difícil venderle a plataformas. Incluso yo, pues pensando en que estoy en Pimienta y que tiene un nombre en la industria, nos ha costado. ¿En Porque dónde te ha costado? En Prime, en HBO Max, Netflix sí hemos trabajado con Netflix. Nos han Claro, pero es que comprado. Prime tiene esa opción porque sé que una persona montó la película ahí, donde es otra negociación aparte que la montan y pagas aparte de la suscripción. Sí, o sea, cuando no se logra hacer la venta directa, que eso es VOD, que es suscripción. Por ejemplo, trabajo con una agregadora que está en Brasil, que se llama Sofá Digital. Entonces, lo que ellos hacen es que tú les pasas el contenido y ellos son expertos y se dedican a eso. Digo, Sofá creo que ha crecido un montón y también ya tienen distribuidora y son una empresa de muchas, de un como main, como, ¿no? Como corporativo, bueno, no sé si es corporativo. Conglomerado. o algo así. Conglomerado. Y entonces lo que hace Sofá es eso, ¿no? O sea, justo como que le pichas tu contenido y ellos tienen vínculos con Apple TV, o sea, no Plus, que ese es VOD, pero está la opción de Claro, renta. sí, la tienda que Ajá. tienen ellos. Entonces es Apple TV, está, o sea, también van a Prime en esa modalidad de renta, a YouTube. Pero siendo realistas, ¿cuánto puede hacer un largo mexicano ahí? No, nada. O sea, es que no hay. O sea, ahí compran los no amigos hay. y la familia. No, o sea, justo no. Esa es la cosa, ¿no? Que ya yo lo hago porque no queremos que la película se pierda en la nada, pero O sea, esto es como tu plan Z. imagínate la cantidad de contenido que Sí. vive ahí. O sea, si no vas específicamente a buscar una película de este tamaño, digo, chiquita, difícilmente la gente le va a dar play y la va a encontrar. Y vamos a volver un poquito al tema de números. Hablaste que una película chiquita mexicana puede tener 2,000 espectadores, ¿no? Sí, o sea, digo algo, o sea, eso es bajo. Ponle que 5,000. 5,000. O sea, hace de pérvulos. ¿Eso le fue encima del promedio o no? Sí. Porque no me es una acuerdo película el número. complicada, Ajá. pero no sé, me intriga cómo le puede haber ido a esa. Podríamos verlo, pero no me acuerdo. Pero si tuvieses que lanzar un estimado. Uf. Yo creo que sí llegó arriba de los 30,000 asistentes. Ok, y 30,000 asistentes significa cuánto dinero en pesos. Lo multiplicas por cuánto en promedio. Pues el ticket promedio está en 67 pesos, pero obviamente en Cinépolis y Cinemex es más elevado, está en 7,8 creo.
Pero, por ejemplo, Memory, que hizo 28,000 asistentes, fueron casi 2 millones de pesos. Claro, pero si tú tienes estas películas chicas y tú estás apuntando, o sea, en verdad, ¿cuánto recuperas de eso? Porque tú te ayudas en la distribución a los fondos del Estado, Sí, para sobre todo el mercadeo. Y el caso de las copias de CP y eso, ¿quién lo hace? un laboratorio. Pero lo que me refiero, se encarga la distribuidora de Sí, hacer sí, todo sí, eso. exacto. Ok, entonces, ¿cuánto puedes gastar tú en una película chiquita de 10 salas en total? Con el mercadeo y las copias. De 10 copias, pues cada copia sale como en 1,300, 1,500 pesos. Entonces, Son como 15,000 pesos. pero ¿cómo organizas los gastos de mercadeo? Sí, a ver, digo, también como que hay diferentes negociaciones, ¿no? Cuando son películas, cuando estreno películas mexicanas que aplico Eficine, como no estoy gastando en P&A, P&A es el acrónimo de Print and Advertising, que es como lo que se usa en la distribución. Sí. Entonces, justo como tenemos recursos, ¿no? De fondos, ¿Cuántos son esos fondos que dan ellos? máximo 2 millones por película en Eficine. ¿Y en promedio cuánto te dan a ti más o menos por película? Pues depende, o sea, ahora los lineamientos han cambiado, ya no se puede una misma empresa aplicar a más de 3 películas, con más de 3 películas. Depende, cuando es documental pido 800,000, 1 millón, si es una película como Memory sí pido los 2 millones, ¿no? También depende el tipo de película. El tema del documental es súper confuso porque uno tanto cuesta un documental y yo siento que tiene su lugar, pero no, su lugar no es el cine. Como que la gente no va tanto al cine a ver documental y es mucho más de streamer y no sé qué. Sí, Entonces, ¿qué? Eso no es documental, A ver. sensacionalismo. Pues sí, también. Pero documental, no. O sea, Pues claro, entonces, ¿cuál es, cuando te llega alguien con un documental o lo viste en un festival, cuál sería el mejor de los casos para un documental? El eco de Tatiana Hueso es uno de los documentales como más exitosos de la actualidad y creo que de la historia de México. Hicimos casi 600,000 pesos No mames. y casi 9,000 asistentes. Pero Ok, a ver, de es un esos caso- 600,000, las exhibidoras se quedan la primera semana el 60% y la segunda, o sea, suben ellos a mierda. 65%. O sea, la distribuidora, nosotros nos quedamos la primera semana 40%, y que es, por eso el fin de semana es el más importante también, porque también, por ejemplo, las exhibidoras comerciales te dicen, si tu película, o sea, todo se mide también como en relación a una estrategia, ¿no? De cuántas salas decides como... Quizás tú eliges estrenar. menos salas para estirar Exacto, eso. para que el rendimiento sea mayor. Claro. Porque entonces lo que te dicen las exhibidoras comerciales es, si tu sala no se llena al mayor, o sea, más del 65% de la capacidad, Chao. te sacan a la La primera semana. Claro. Entonces, obviamente, entre menos salas, menos vas a gastar en laboratorio y duplicados y más se va a concentrar la gente en una misma sala. Oye, pero cuando usan ese promedio de salas, ¿hacen todo el promedio de la semana? Porque yo voy mucho al cine los Del fin martes, de miércoles, semana, solo del fin. jueves a domingo, el lunes. O sea, las semanas corren de jueves a miércoles. Y el otro jueves empieza la segunda Correcto, semana. y por eso estrenan los jueves las películas. Exacto. Ajá. Entonces, de hecho, antes se estrenaban en viernes en México, pero se actualizó todo porque en Estados Unidos. Y para, ¿no? Como Pero entonces de ese jueves a miércoles, el promedio tiene que sacar, es de jueves a domingo, el es lunes. nada lo que importa. Ajá, Lo otro no lunes, importa. martes y miércoles da igual. Da igual si está El full o lunes está vacío. ya te avisaron en qué sigues y en qué. No mames. Por eso el fin de semana es siempre, ¿no? Lo que decimos. Es que yo voy mucho al cine en la semana, horarios random, porque no me gusta la gente, y nunca hay nadie, así sea la película más taquillera del mundo. Entonces me da curiosidad eso, porque claro, los fines no me gusta ir porque hay mucha gente, pero incluso películas taquilleras de Hollywood voy en la semana y no hay nadie. Entonces, ¿qué esperanza queda para el cine mexicano? Bueno, y esa es otra. Luego nos estrenan y nos dan horarios a las 12 del día.
¿quién va Eso a veo ir? mucho en Casa de Arte, que voy mucho para allá, que hay ¿Quién unos va a horarios ir? de mierda y que 3 Sí. p.m. Cuando salió la promoción de 30 pesos la entrada, yo dije, bueno, por lo menos bien, porque pago 30 pesos nada más. Pero al final son horarios muy extraños Y hacen todo para que no le vaya bien y te puedan sacar. y Y puedan poner vuelvan una gringa. otra vez Transformers. Claro. 8. O sea, ellos llegan a sacar películas, poner la tuya y volver a meter su película taquillera. Ajá. ¿Sí lo hacen? Bueno, no sé. O sea, sí, a lo mejor le dan más horarios al... Claro, como lo que lo rotan de una manera que... Pues sí, a lo Mierda. mejor crecieron el blockbuster que no empezó en menos salas y ya Y entonces, ¿cómo funciona esa negociación con los cines? O sea, ¿cómo, o sea, te tienes que ganar a un güey? ¿Tienes que tener algo atractivo? ¿El actor que más le gusta a él? ¿Cómo sirve? Pues no tengo la respuesta. Sufro de eso. Yo siento que tiene que ver con pues mucho posicionamiento de marca también. No sé, creo que Cine Caníbal, Movie es un referente interesante, cómo han logrado tener un fanbase sólido, ¿no? Que de alguna forma logran que entonces ese fanbase vaya a ver las películas al cine, les vaya bien y por ende los cines te traten mejor porque ya le pegaste. ¿Y cómo has visto este fenómeno de movie que están haciendo un día a la semana de cine? El Movie Go. Ajá. Está bien. ¿Estás jalando, sí? Sí, entramos con una película que se llama No nos moverán y creo que la impulsó. Digo, para... O sea, es como un empujoncito push, ahí. ajá. Ajá. Está bien. Y entonces, ok, entonces digamos que tú gastas en una película promedio 1 millón en publicidad y P&A. Sí, y entonces, no sé, por ejemplo, 30-40% se va a los gastos de duplicados de laboratorio, que son los DCPs. Igual, como generar duplicados de DCP de tráiler para poner Claro, el porque es tráiler DCP de en la los película cines. y del tráiler, Ajá. por supuesto. Que eso también es un mundo, porque también, o sea, no tiene costo, pero es como que rogarles para que Para pasen que te tu metan en la película que tú crees que se Exacto. parece. ¿Cómo funciona esa negociación también? ¿Es así uno a uno? Mira. Sí, más o les menos. mandas, le dices, ya llegó el DCP, por favor, no, lo mandé a todos estos cines, por favor, y cada martes les tenemos que mandar como, ¿me lo podrías pautar? Como que se usa esa palabra. Sí. En estas 5 películas y ya te dicen, solo la puse en una o sí en las 4 que me dijiste y 2 más. Es que si yo me pongo a pensar cuando voy al cine, porque voy mucho, en las películas gringas siempre hay trailer gringo. En las películas chiquitas en Casa de Arte, Ajá. ahí sí veo de vez en Sí. cuando algo, pero, o sea, entonces no hay ninguna manera de negociar eso sin que sea tan decisión subjetiva. O sea, es completamente subjetivo lo que el güey diga, no, te voy a poner aquí nada más. Pues sí, y a ese, ¿no? Como que mercado voraz del capitalismo también que estamos al lado de Estados Unidos. También siento que hay cosas que se tendrían que regular desde la ley, ¿no? De cinematografía Sí. en México, como el porcentaje de cine mexicano que se pone en pantalla, que ahorita legalmente es el 10%. Creo que sí se llega a poner hasta el 15 o 20%, pero por ejemplo en Francia es el 60% y ahí se consume mucho cine local. ¿Tienes idea cuánto es en España? No estoy Porque igual segura. consumen un chingo allá. O sea, tú vas para allá y todo es cine Sí. español. Es una buena pregunta, no la tengo clara ahorita. Claro, en Venezuela, cuando yo estrené mi primer largo, había una buena ley, era algo así como que 20. Y me acuerdo que nos ayudó mucho y yo tuve en el primer largo 18,000 espectadores. Está muy bien. Entonces, claro, está ¿En bien. qué año fue esto? Eso fue 2014. Bueno, también la pandemia es un parteaguas, ¿no? Para Sí. el consumo. ¿Por qué? Pues porque las plataformas se hicieron súper fuertes, la gente empezó a consumir en casa y ya les dio hueva luego salir al cine, o también las nuevas generaciones se empezaron a mal acostumbrar a, pues, a ver cine. O sea, tú desde la pandemia decayó mucho Sí, ¿qué o sea, no se ha porcentaje? recuperado como en un 30%. Perdió 20%. 30, entre 20 y Ajá, 30. entre 20 y Mierda, es un mucho. montón. Sí. O sea, antes de la pandemia la gente iba 30% más que ahora. Ajá. ¡Tanto! 20-30. Es un que no quiero decir chingo. cifras, que Sí, no. pero 20, 30, Pero igual, o por sea, ahí. vamos a poner 25, es un montón. Sí, es mucho. ¿Y cuántos espectadores tiene la sala? ¿Cuántos espectadores van a la semana al cine en México? ¿Tienes idea de ese número? Pues ¿O al no, mes? no sé. ¿O tienes alguna cifra de cantidad de espectadores que consumen cine? ¿No? Te lo editamos.
Lo puedo buscar. No, está bien, está bien. Pero, Ok, entonces, si yo soy un cineasta independiente y no quedé en ningún festival, ¿qué carajo hago para tener un distribuidor? Porque ustedes como distribuidores no cobran dinero adelante, ¿o sí? no, o sea, para títulos mexicanos, no, porque los fondos, ¿no? Pero, por ejemplo, si hay todo un mercado, existen los agentes de ventas, que son quienes le venden a los distribuidores locales como yo, como Pimienta. Entonces, eso es lo que sucede. Yo voy a Cannes y es una locura y entonces estoy viendo qué funciona. Los precios también están descabellados. O sea, te cuesta $50,000 comprar una película taiwanesa chiquitita, ¿no? Pero ¿cómo funcionan esas compras? ¿Son por un tiempo específico? Pues es que es un mercado que casi que es de subasta, o sea, obviamente no, pero va muy rápido y entonces todo el mundo está, ¿no? Around the world del mundo, Claro. distribuidores de todo el mundo, pues negociando, viendo quién da más, ¿no? Te van soltando precios. Pues, Obviamente en Cannes es mucho más caro. Si pasaron 6 meses y nadie la compró, baja de precio. claro. Pero si tú tienes, como un distribuidor mexicano, compras una joya que nadie va a ver en $30,000, que eso lo pierden, no entiendo. ¿Qué hacen con eso? O sea, le pagan $30,000. De adelanto, que ese es el MG, es un mínimo garantizado. Es como todo es una, Ok. sí, como, o sea, una ruta de, ¿no? Diferentes negociaciones. Por ejemplo, si tú eres productor, a ti un agente de ventas te puede comprar los derechos de tu película para explotarla en el mundo y vendérsela a distribuidores locales. Entonces te van a pagar, no sé, un aproximado de una película independiente son $200,000. Te dan ese adelanto y lo que te dicen es, tú ya tienes este dinero, ese dinero ya es tuyo. Si tú se lo debes a tu tío porque te financió o no, ya es tuyo, ya es tuyo. O a tus coproductores, pues lo tienes que dividir. El agente de ventas va a hacer todas las ventas, ¿no? Para tratar de posicionarla en festivales, para venderla justo con distribuidores locales, ganarse premios, generar ingresos. De esos ingresos, si el agente de ventas recupera los 200,000, después de esa recuperación ya se van a, no sé, 70 para ok. ti y 30 para el agente de ventas. Mierda, es una mafia, porque incluso lo he mencionado en este podcast un par de veces de cómo esta película Nora, que costó $6 millones, todo el mercadeo y la publicidad y el lobby fue como 8 millones, o sea, fue más de la 9 película. casi, ajá. Entonces, em, claro, él es un director ya establecido, ya tiene varios largos, ya le ha ido bien, pero claro, si no hubiese hecho ese lobby no ganaba el Oscar, que le dio otro empujón por otro lado, otra cosa. Entonces, Y a mayor gasto, mayor deuda, entonces quién claro. sabe también qué tanto Es como recuperó. como que pasó con Roma un poco de Cuarón, ¿no? Como que hubo muchos boss, ganó el Oscar, todo, pero por algún lado leí que igual la película fue pérdida porque se gastó X en distribución y producción y en cine no obtuvo eso. No sé si lo inventé o no, pero claro, lo que me refiero es que eso es algo que puede pasar, porque ganen premios no significa que le va a ir bien en taquilla o va a recuperar. Sí, Entonces tú como distribuidora consideras éxito las películas que distribuyes y le van bien en taquilla. sí. Eso Y es digo, tu para éxito. regresar un poco a la pregunta era, ¿no? O sea, como que hay un adelanto, yo también es la misma lógica. Yo voy a un festival, le compro una película a la gente de ventas, tu película. De lo que yo le pagué, a ti te va a regresar tu parte. Y es lo mismo, yo no le voy a dar un peso hasta que yo recupere de mi taquilla. Ajá, ok. Entonces, ¿cómo es una manera coherente de contactar a un agente de ventas? Es que creo que es mucho lobbying como de presencial, estar en mercados, ¿no? Sobre todo, creo que tratar de no posicionar primero la película como en estos mercados de work in progress, festivales, para que te tengan en el radar y llame la atención, más allá de estarles escribiendo porque pues nunca Entonces, te ¿tú van a crees que una buena contestar. estrategia para un cineasta es entrar al laboratorio de desarrollo, después work in progress, después el festival, como para ir haciendo ruido desde la de la Sí, película? obviamente. O sea, siempre lo que diría es guarden un poquito de su presupuesto para esas cosas, incluso para viajes a festivales.
¿Cuánto crees que alguien debería guardar de dinero? No sé, ponle que 2% del total de un presupuesto de producción. Tendría que ir para la distribución. Pues sí, digo, como por lo menos, ¿no? Al hacer un buen tráiler, hacer, no sé, justo unos viajes para... Y ustedes tienen como un servicio también de trabajar con hacer trailers. Los hacemos nosotras internamente en Pimienta o a veces trabajamos con editores. Sí. Pero sí, Pero a veces contrato... Porque claro, puede ser que la película llegue, mira, esto está buenísimo, la película es increíble, el trailer es una mierda, y ustedes dicen, este trailer no sirve para la audiencia que yo conozco. Los vuelvo a hacer. Y hay que volver a hacerlo. Igual ¿no? que el póster. Y ese, igual que el póster. Y esos gastos los pones para que cuando comiences a ganar dinero o llegue el Fondo de México, lo comienzas a descontar. Y cuando terminan de ganar ustedes, ya le das al cineasta. Exactamente. Mierda. Y ha evolucionado un poquito el sistema de distribución con redes sociales y pandemia y todos estos últimos 10 años. ¿Tú crees que ha cambiado? O sea, creo que, pues no sé, yo acabo de estrenar una película mexicana que se llama No nos moverán, que le fue súper bien, es la seleccionada para representar a México en los Oscar y Goya. Y metimos mucha campaña a TikTok y creo que funcionó porque no le fue nada mal a la peli. ¿Y el target de la película cuál es? Raro, o sea, como que tiene esta cosa muy de adultos, es una peli del 68, pero es como una yo vi el póster, comedia negra, como más divertida, más alejada como de, ¿no? Lo político social, aunque está ahí, pero es como una historia de venganza en relación a el 68. Pero justo pensábamos, ¿no? ¿Cómo la podemos vender? Y sí, es un personaje como, ¿no? O sea, Luisa Huertas, que es mayor, ¿no? Y tiene mucho, o sea, como alcance con una audiencia muy de teatro, porque ella es una actriz de teatro. Pero, por ejemplo, sale, o sea, la parte del soundtrack de la película es Belafonte Sensacional, entonces fue uno de los ganchos. Claro. Y ahí logramos conectar mucho con el público joven. Y déjame checar que esté todo bien. Yo sé que por supuesto no tiene ningún sentido escribir una película para un target específico, pero tú sí crees que hay ciertas películas que funcionan más y son más rentables para el público mexicano al menos, o incluso latinoamericano. O sea, ¿tú crees que tiene que ser como una comedia de familia o tiene que ser como que esas son las películas que tú cuando ves y dices, ok, esto es más fácil de mercadear, es más rentable? Sí, totalmente. Pero también es como el huevo y la gallina, ¿no? Siento que si la gente tuviera como que más acceso al cine mexicano, a lo mejor conectaría más. Sí. O sea, no mexicano fuera de lo comercial que hice, sino como a otro tipo de cine como pues más de autor independiente. Pero pues al final sí, lo masivo es lo comercial y lo que quiere ver la gente también. Claro, pero es que habría que ver cuál crees tú que es la mejor manera, porque si en Europa pasa que ven mucho cine en local o nacional o lo que sea, tiene que haber un punto de inflexión en un momento donde la gente comience a ver más cine. Ahora, ¿tú crees que uno de los problemas es que muchas películas de autor son muy intensas y raritas y no hay suficiente cine, no como Godines y Mis Reyes, sino hay como un gap, yo siento. De acuerdo. Como que ¿dónde está el cine comercial pero divertido, pero bueno? Como Anora. Como Anora. Pues sí. Es que sí. O sea, lo pienso mucho y veo muchas pelis mexicanas y a veces me harto de que ya todo es lo mismo. Sí. Que tiene que ser a fuerza temas que, a ver, o sea, no me malentiendas, pero político-social, ¿no? Sí. Como que sí, importante hablar de migración y de narcotráfico y tal, pero pues ya desde otro lugar, porque ya cansó, ya también... Totalmente. No es lo yo que no sé, queremos, ¿no? En verdad es muy difícil porque yo también como director he intentado impulsar ciertos tipos de proyectos que incluso he grabado un piloto de una serie o he grabado un corto para hacer un largo y nunca da los frutos que necesita para poder hacer la producción. Entonces, yo me pregunto qué carajo hace un cineasta independiente si quieres hacer algo distinto. Por ejemplo, con una serie de terror que hice, me dijeron, esto está muy bien, me encanta, pero no existe nada en el mercado así. Entonces, si yo invierto en esto, es un riesgo, porque yo como empresa de negocios que quiero hacer dinero, no sé si este riesgo posapocalíptico no sé qué
me va a servir. Entonces, claro, es un poco el huevo o la gallina que digo, güey, es un catch-22 donde digo, ¿dónde comienzo entonces? ¿Qué hago? Porque si ellos no quieren y esto va a Focine o el Procine o lo que sea, va a cierto tipo de cine, ¿dónde queda para el cine distinto pero medio comercial, pero no intenso y no ridículo como Mis Reyes y Godines? ¿O cómo, qué hago yo si quiero hacer eso, no? Entonces es muy frustrante. Ponerse muy creativos. Pero, a ver, ¿te gustó Amor y Guerra? Me parece que es, o sea, yo siento que esto pasa mucho ¿sí la viste? Sí. Yo siento que esto pasa mucho en el arte en general, como que hay gente que da un primer paso, a pesar de que él en su otra película también es un primer paso, no me acuerdo cómo se llama la anterior de él. Buen Salvaje. Ajá. También es un primer paso, creo que está bueno porque es algo distinto, es algo de cierta manera fresco. No es una película que volvería a ver, pero siento que está bien lograda y siento que es necesario para seguir avanzando en ese Sí, camino. de acuerdo contigo. Entonces eso lo financió Ficine, creo. Entonces, bueno, qué bueno que se dieron ese lujo de eso, no sé qué. Pero hace falta mucho más así. O sea, por ejemplo, Amor y Cine yo creo que igual todavía está un poquito en esto. Soy intenso y soy artista y tengo una cosa muy loquita. Pero rara. lo crezco, ¿no? Como un poco más. Claro, pero yo siento que sí hay un paso más de, güey, dame una película de Darren Aronofsky, dame una película, o sea, algo que dame tu cosa de autor, pero no me la encajones en ese paquete complejo. Entonces creo que Amor y Guerra es ese primer paso. Pues sí. Pero, por ejemplo, acabo de volver a ver Amores Perros con el reestreno y es increíble. Sí. Y envejeció increíble. Y Sí. lo mismo con Y tu mamá también. Ujú. No entiendo por qué no se ha ¿Por qué no vuelto se a hace hacer más eso? Yo no esas es que películas. lo que me pone un poquito triste es como que la única manera es financiarlo tú solo, que ya lo he hecho con 2 largos, pero ha sido un proceso complicado, para que la gente lo vea y eso pueda llegar a un lugar que funcione. Pero siento que va mucho con el autofinanciamiento. También siento que todos quieren ser sus propios directores, productores, escritores, ¿no? Bueno, siento que hay, o sea, como un hueco fuerte también en la escritura. Sin duda. O sea, como Bueno, que yo creo que es el también hueco más grande de todos. Ese es el sí. problema. Y también es, o sea, es el reflejo de por qué la mayoría de las últimas películas medio exitosas son adaptaciones de libros. Pues claro, güey, y por eso es que también lo hacen los gringos. O sea, ellos hacen o refrito, o un remake, o esto, o es un libro, o es una secuela, porque claro, es una garantía de lo que da dinero. Exacto. O sea, algo que es raro es que uno piensa mucho en las películas de los 70, que era una década muy buena para el cine. Y claro, en ese momento los que iban al cine eran más que todo adultos jóvenes o adultos mayores. Después hubo, siento yo, esto es una opinión, tú quizás tienes un mejor razonamiento. Después siento que se convirtió el cine un poco en que va más la gente joven y por eso el cine se adaptó un poco más a la gente joven. Y estos últimos 10 años, 15 años que ha sido muchos superhéroes, muchas cosas de esas. Entonces, claro, el cine se ha adaptado a la gente que al final paga el ticket, ¿no? Porque al final quizás la gran porcentaje de señores mayores o de 50, 40, 60, lo que sea, se quedan en su casa viendo algo en Netflix. Pero, o sea, es muy difícil de predecir porque si tú no haces una secuela o estas películas taquilleras, hay un espacio muy chico para ti. Sí. Entonces, en Estados Unidos pasa con este director Sean Baker, Anora, Florida Project, Tangerine, todo eso que hizo. Pero, no sé, ¿tú crees que existe algún método adecuado para un cineasta independiente poder lograr hacer su visión sin que sea con estos procesos raros de oficina donde hay mucha jerarquía? ¿Crees que existe eso? Es que está difícil. Está muy difícil. Sí, y también como hay tanta competencia, todo es de relaciones, eso es horrible, ¿no? Esa es otra, es una mafia, ¿no? Es una mafia de relaciones, entonces como que destacar está complicado, pero creo que también un buen proyecto, cuando es bueno, Sí, también. también hay mucha mierda, entonces tampoco destaca Sí. la mierda. Sí, también, pero sin duda me parece que, por ejemplo, en estos proyectos buenos tienes que tener un productor indicado que Sí, conozca totalmente, y y totalmente. pueda infiltrarse Sí, totalmente. por las cosas. Sí, como que tener buenos aliados siempre hace la diferencia. Y entonces cuando tú, volviendo ya a la distribución, que nos quejamos mucho, Sí. cuando tú vas a distribuir una película, ¿cuánto tiempo necesitas para hacer una distribución exitosa? Empiezo a trabajar, bueno, a ver, desde la carpeta de Ficine, por ejemplo, con películas mexicanas,
un año antes, y entonces es muy buen mapeo, ¿no? De qué puede ir sucediendo, porque estás planteando ya un proyecto, ¿no? A futuro, y muchas veces acabamos haciendo lo que planeamos en las carpetas, a veces medio se modifica, y no sé, lo ideal siempre es 6 meses antes empezar a trabajar el póster y el tráiler, que son los materiales más importantes de promoción. Pero espérate, un año, esos 6 meses están incluidos en ese año que mencionaste. O sea, No, porque ya te dieron... ¿no? ya te dieron el Eficine, El entonces después Eficine. 6 meses. Ok, entonces eso en teoría la película está que en producción. No, ya está terminada. Ya está Bueno, ponle terminada. que 6 meses, como Pero espérate, todo si ya está sale bien. terminada, tienes que esperar. O sea, tú dices que ya está terminada, ya tiene un primer corte. Sí, Con eso explicas Eficine. exacto. Ajá, es como la. No primer corte, tiene que ser el corte final. Tiene que ser el corte final. Ajá. ¿Y te ayudan algo Eficine si te dieron el postproducción, el fondo de postproducción? ¿O no? Sí. Sí, ayuda O sea, un poquito. Sí. Sí, ayuda, Sí, eso sí. empuja un poquito a que Sí. todo esté. Ok, entonces tienes tu corte final, que es final, pero no es final, ¿no? O sea, puedes moverle cositas, no sé qué. Final en los ojos de Eficine. Ajá. Ok. No Y después necesitas. legalmente ante ellos, Claro. pero sí. Y necesitas 6 meses para poder crear una campaña exitosa. Entonces tú tienes esos 6 meses para hacer la mezcla de sonido, el color, todo eso, o necesitas. Del tráiler, dice. No, de toda la película. La película tiene que estar cerrada. Sí. Digo, a mí me tienen que entregar ya. Yo no hago esas cosas. No, claro, pero tú no trabajas en paralelo. No tanto. Pues no tanto. Entonces ya estaríamos hablando ya de la película terminada el 1 de junio, de Sí. enero. Y por junio, julio tienes ya todo eso listo. Ajá, ¿y cómo comienza la negociación con los cines para estrenar? Correos, llamadas. Trato de hacer como un pitch presencial también. ¿Y desde cuánto antes lo estás haciendo? Paralelo como haces el póster y el P&A. Justo como 5 meses antes. O sea, medio paralelo todo eso. Sí, más como o- ya empezar a hablar de ella, a lo mejor no específicamente una fecha de estreno, pero empiezas a meter como, ¿no? Todo tu paquete, no sé, mando un catálogo como de esto es lo que viene, con fechas de ¿Y estreno. tú cuándo te enteras, después de que te dieron la película y comenzaste con el P&A y con todo este lobby, cuándo te enteras tu fecha de estreno? Cuando por fin te contestan, O sea, puede ser un mes o puede ser en 10 meses. usualmente 2 meses antes ¿De qué? de que Pase es la la fecha. fecha. O sea, 2 meses antes me dicen, esta es tu fecha de estreno. ¿Y 2 meses está bien para el mercadeo? Pues sí, o sea, está si bien. ya tienes el póster y el tráiler, ya empiezas a partir de ahí a hacer todos los otros materiales, imprimir, mandar a cines, ¿no? También pensando en que ya tienes ideas de cómo aterrizar todo y buscar a los aliados, la prensa, etcétera. Pero está bien, o sea, 2 meses está bien, y luego, pues lo que sí es que te avisan en cuántas salas estrenas una semana antes. ¿Ah, sí? O sea, puede ser 3 salas o puede ser 15. Y eso no, eso no deberían cambiar. Digo, luego te medio dicen, ¿no? Como que, pero... Sí. Oye, y entonces tú haces el estreno en el cine, buenísimo. Después intentas hacer algo en streamers. Sí, o sea, como que mi línea del tiempo ideal es, primero acompaño a las películas en festivales si es que no la encontré en un festival. Solo en México, yo solo llevo territorio mexicano. He distribuido en Latinoamérica con subdistribución unas películas de A24, Stop Making Sense y otra que se llama All the Roots Taste of Salt. Y llegamos sí, como a otros territorios, pero normalmente solo lo hago en México. Y entonces acompaño la película como en un recorrido de festivales de aproximadamente 6 meses, como apoyamos con la inscripción, ¿no? Y acompañamos a los directores, la prensa, etc. Y después justo estreno en cines y después de eso el estreno en plataformas de streaming. Trato de vender a aerolíneas, pero también es difícil. Difícil, ¿no? ¿Cuánto te puede pagar una aerolínea por una película? Un poco. ¿Cuánto es poco? $2,000. $10,000. ¿2,000? ¿Por cuánto tiempo? $4,000, 6 meses. Mierda, súper poco, sí. ¿Y un streamer cuánto cuesta una película mexicana chica? Porque ellos no dan regalías, ¿no? Te dan un pago y ya. Sí, digo, a veces es como a 4 años, no es como Es como que chin íntegro. chin. Ajá. Ajá.
¿Y cuánto? Depende. Como $40,000, por ahí puede estar. Sí, hasta millones de dólares. Claro, pero si estamos hablando de Depende. películas Sí, chiquitas, sí. independientes, va por ahí. $40,000, algo así. Pero entonces tú ahorita mencionaste los festivales, entonces el servicio de distribución, si tú agarras la película antes, sí la llevas por los festivales y la escribes en festivales y todo eso. Sí. ¿Y cómo funcionan esos gastos igual? Tiene que ser con el apoyo de Sí, Ficine. siempre les digo como todo lo que gastes lo tengo que recuperar de taquilla y después repartimos, porque si no yo estaría endeudándome Sí. todo el tiempo. ¿Y en festivales cuánto puedes gastar en una película mediana? Porque me imagino que si haces la gira de festivales es para películas medianas, ¿no? Depende, pues haces poquita prensa, 50,000 pesos. Ujú. Eso incluye 40. pasajes al Ajá. no sé qué. Y entonces, si tú, al inicio de que comenzamos a hablar me mencionaste que podías gastar por película en toda la distribución 1 millón, me dijiste, 1 millón de pesos. O 2. Está como entre 1 y 2. Ajá. Y eso incluye festivales y no sé qué. Sí. ¿Y cómo funcionan las negociaciones con los streamers? Igual mails, no sé qué. Juntas, pedirles juntas. Y claro, tienes que ser amiguitos de la gente, los llama, hola, ¿cómo estás? ¿Y cómo está tu Sí. hija? Mira. Medio así. Y hablarle yo a Nico Celis como ayúdame Ujú. a empujar. Claro. Le buscas celebridades, Sí, no sé sí, qué, estén sí. involucradas en la película y lo mueves con eso también, ¿no? Sí. Mierda, ya me cansé de nada más de preguntar esto. Es que No, yo, pues, o sea, me gusta, pero es agotador y frustrante a veces. lo que pasa es que yo creo que hay una gran ignorancia para los cineastas independientes y en eso me incluyo, porque yo tengo 2 largos y una serie de corto formato y como que yo me mato y creo que quiero hacer la mejor película del mundo y la termino y digo, ok, ya yo estoy listo. La meto un par de festivales, si no queda, bueno, no quedó listo. Pero siento que es como ahogarnos en la orilla porque si no involucras la distribución, es como que no edites. O sea, es un proceso igual importante como editar. Tienes que terminar la película y la Sí. gente la tiene que ver. Entonces creo que hay una gran ignorancia con eso, de cierta manera, en el cine independiente, como yo lo he visto y la gente que me ha rodeado. Entonces, Sí, como que ya acaban la peli, creen que ya... sí, estoy listo ya. Yo hice Sí, lo que yo pero- necesitaba. pero- Es como y subir la luego, si montaña. nadie la ve, Sí, y eso me ha pasado en mis proyectos, como que muy poca gente la ve. Afortunadamente una estuvo en el cine, la otra estuvo en festivales, pero es todo como por mi cuenta que estoy luchando y cortando con machete la maleza. Pero, ok, entonces vamos a poner un timeline para todo el mundo que le interesa hacer una película. Tú comienzas el desarrollo, escribes tu guión y ya en ese momento, cuando comienzas el presupuesto, mete 2% de distribución de tu presupuesto. sí, porque justo puedes empezarla a posicionar en prensa, ¿no? Claro. Ganaste premios de desarrollo, tal. Claro. Que Ahí metes desarrolla. desarrollo, metes work in progress. Cuando tienes un primer corte, en teoría terminado, Sí. ahí bueno, te escribo un poquito antes. Te mando, bueno, si es que la ves en un festival y no sé qué, pero por ejemplo, estas películas con que la acompañaste en festivales, que no la viste en festivales, ¿cómo te llegaron? ¿Eran amigos de amigos? Pues un poco directores que ya que conoces. conozco que me gustan, entonces los busco, ¿no? Entonces, Por ok, ejemplo, ahorita tomé una que se llama Oca, que estrenó en Toronto. Es una ópera prima de Carla Vadillo. Y voy a acompañar el estreno en Festival en México porque las busqué después de que vi que estaba seleccionada en Toronto. tú solita le escribiste así de la nada, mira, hola, Sí. así por Instagram, por mail. No, lo que no, sea. digo, ya conozco, Ya lo la conocía, conocí claro. a ella y la película pues como que de Ha alguna hecho forma ruido. tiene un cast, ¿no? Como sale Natalia Solián y... Claro. O sea, aparte de guardar este dinero, ¿no? En los presupuestos de desarrollo y producción, pues es para inscribir la película a festivales. Siento Claro. que luego se les olvida que todo esto cuesta un montón de dinero. Un chingo de tiempo y lana, sí. Ajá. Bueno, puedes recomendarnos para cerrar una película que hayas distribuido que consideres que está muy buena. No que le fue bien, más bien recomienda una que le fue mal y crees que está muy buena. Goodbye Horses, las muchas vidas de Q Lazarus. Está increíble, es un documental que vi en Morelia el año pasado, se ganó el premio del público y pues eso dice mucho y luego le fue súper mal. ¿Cuánto fue mal? ¿Qué tan mal le fue? Justo como 3,000 asistentes, casi 4,000, súper poquito, depresión. Y sí estrenamos justo en Cinemex, en Cinépolis, en 40 salas, nadie fue a verla. Un Y momento. luego ningún streamer la quiso comprar. No mames. La agregadora ya no llega, o sea, no ¿Y llegó ahorita a está tiempo porque encajonada?
está encajonada. No mames, entonces ¿dónde la veo? En piratería. ¿En qué? ¿En pirata en línea? En piratería. Ah, pero si está online, que si Jiffy, una de Es esas como Pop torrents. TV y esas cosas. Bueno, lo Te la busco. puedo mandar. Por favor. Sí, qué ¿Cuánto hicimos? A triste. ver.